Si has sufrido en el amor y las cosas no han salido como esperabas, este anime podría ayudarte a sentirte identificado. Estamos hablando de una de las grandes sorpresas de la temporada de verano 2024 y ese es justamente el anime de Make Heroine ga Osuhiru o Makeine para los compas. Y al menos para mí, uno de los mejores animes de la temporada de verano 2024. No perdamos más tiempo, toma un asiento y hablemos de Makeine. Makeine cuenta la historia de un grupo de chicas que no han logrado conquistar los corazones de las personas que les gustaban. Ana y Anami, una chica de al lado que ama la comida o la nutria, Lemon Yakishio, una atleta hermosa y enérgica, y Chika Komari, una chica linda pero que peca de ser muy tímida. La historia se centra en Kazuhiko Nukumizu, un chico callado que presencia el rechazo de Ana y Anami, mi vieja wey, por parte de su amigo de la infancia. Este suceso lo lleva a estrechar lazos con Ana y a conocer a otras chicas de la escuela a quienes ya mencionamos que también han sido rechazadas. Sí, en esencia, esa es la sinopsis de la serie. Es bastante sencilla, pero lo realmente destacable de este anime es cómo se desarrollan los sucesos para cada uno de los personajes. Nuestra protagonista Nukumizu podría considerarse casi un intruso en las historias de las tres chicas, quienes realmente llevan el peso narrativo. A pesar de que Nukumizu es el protagonista, siento que en realidad actúa más como un espectador dentro de las historias de las heroínas y cómo éstas enfrentan el rechazo. Esto es algo que aprecio mucho, ya que permite que el público, pues especialmente los consumidores de anime, puedan sentirse identificados con Nukumizu. ¿Quién no ha sido espectador de la historia de amor de algún amigo en el grupo? Creo que todos hemos pasado por esa situación en algún momento de nuestras vidas. Me agrada cómo este personaje rompe con lo convencional en el género romántico, pues aunque el romance está presente, no es el enfoque principal. Es un anime que mezcla de forma interesante géneros como el slice of life o recuentos de vida, la comedia, romance y drama, creando una experiencia más completa y realista. Voy a entrar un poquito más en el lado introspectivo de nuestro protagonista Nukumizu. Vamos a hablar un poquito más a detalle. A medida que avanza la serie, este aspecto cambia de tono. El protagonista no solo no es el centro de un harem, porque mucha gente piensa que es un harem esta serie, pero realmente no lo es, sino que está tan relegado por la narrativa que, pues como dije, parece un intruso dentro de la historia. No puede hacer más que brindar apoyo emocional a las heroínas principales y ni siquiera es muy bueno en eso. No llega a ser nada impresionante como los típicos protagonistas de novelas ligeras, ni siquiera guía los conflictos hacia una conclusión. Eso suele ser el rol de un protagonista de novela ligera. Pueden orientar a las personas hacia soluciones, pero esas personas deben resolver sus problemas por sí mismas. Podemos decir que es el protagonista terapeuta esencialmente. Un enfoque así permite la típica grandeza del protagonista y funciona para el desarrollo de personajes, ya que estos se ven obligados a enfrentar sus propios problemas. Muchas de las mejores novelas siguen este enfoque. Un buen ejemplo es Bunny Girl Senpai en el caso de Sakuta, y parece la elección lógica aquí. Sin embargo, Makeine no lo hace. El protagonista solo guía las tramas hacia sus conclusiones de forma accidental. Solo ayuda a las heroínas siendo su amigo o un amigo más. Nuevamente recalco, esto es algo que tanto me gusta de él porque es exageradamente relatable para muchos de nosotros como espectadores, ¿no? Y eso puedo decir de los demás personajes que hay en la serie. Cada uno cuenta con características muy específicas, pero que de alguna forma, o al menos en mi caso, todos los personajes de la serie se me hacen muy relatables de alguna forma, y siento que los puedo relacionar fácilmente con personas de mi círculo social, y eso al menos a mí me gusta mucho. Y eso es en cuestión de sus características. Los conflictos que sufren cada una de las heroínas también se me hacen conflictos que pueden ser muy relatables a la vida real, y que no dudo que a alguno de ustedes les haya pasado o que hayan sido como nuestro querido Nukumizu y ser el espectador o el simple amigo mientras está viendo cómo todo ese desmadre se desenvuelve mientras tú estás en el fondo viéndolo o siendo espectador. Y hablando más a detalle de las tres heroínas, Lemon, Yanami y Komari, son increíblemente adorables a su manera. Lemon cumple con el rol de la chica Genki, que se refiere a energía. Estas palabras denominan pues a las chicas que son enérgicas. Es generalmente ingenua e infantil, pero tiene un lado serio que la complejiza. Esta es una característica típica pues de personajes de este arquetipo, pero funciona tan bien que sigue siendo popular. Yanami, mi vieja güey, en cambio, es un personaje más único y difícil de encasillar en unos pocos arquetipos. Si encarna alguno, la neta no tengo palabras para describirlo. Es amiga de la infancia,
come mucho, aunque curiosamente se supone que está a dieta, y en general es tranquila, aunque se preocupa por cómo lo ven los demás. La adoro, pero no puedo definirla del todo. Y Komari, que me he dado cuenta que es muy querida por el fandom y llena el rol de la gremlin, la bajita, la antisocial, fujoshi y otaku. Ella es más fácil para describir en una lista de arquetipos que Yanami, por ejemplo, pero su combinación particular se siente única en la práctica y refleja un tipo de personalidad que, al menos para los que consumen anime, podría ser bastante familiar. Su desarrollo personal, al menos yo siento que es el que más impacta en el anime, en el aspecto dramático, ya que la construcción que se le da a Komari, para mí al menos, es uno bastante impresionante y es uno de los que mejor construyen conforme va avanzando la serie. Me encantaría profundizar en los demás personajes, pero para ser breve, quiero destacar a Kayu, la hermana menor de nuestro prota. Ella es el único personaje que muestra una genuina preocupación por su hermano. A diferencia de las heroínas perdedoras, su afecto auténtico hacia él es evidente y aporta un toque especial a la historia. En cuanto a arte animación, desde el punto de vista visual, A1 Pictures siempre ofrece una gran animación y diseño de personajes, y esta serie no es la excepción. La animación se siente muy fluida, real, y presenta paisajes y escenarios realmente hermosos para los espectadores más artísticos. El trabajo de A1 Pictures merece ser reconocido y aplaudido, ya que durante toda la serie no tuve quejas sobre su arte de animación. De hecho, fue una de las áreas que más disfruté. Una curiosidad es que, a diferencia de otros animes de romance donde el ambiente escolar se muestra perfecto y colorido, Makane opta por un enfoque más realista. Se pueden ver barandales oxidados y colores apagados, creando una atmósfera que parece muerta en algunas partes del salón de clases. Sin embargo, cuando los personajes están en entornos exteriores como centros comerciales, playa o bosque, la historia cobra vida con vibras y tonos saturados que contrastan con el ambiente escolar. Esta dualidad en la representación visual no solo realza la narrativa, sino que también refleja la mezcla de inadaptados y excéntricos unidos por relaciones fallidas, añadiendo profundidad a esa experiencia visual. No puedo dejar de destacar el impresionante apartado visual tanto del opening como el de los 3 endings que tenemos en la serie. Todos son visualmente impactantes, pero los que más disfruté fueron definitivamente los endings, cada uno dedicado a la historia de la heroína correspondiente y que además fueron interpretados por las seiyus de sus personajes. La verdad, me resulta difícil elegir uno en términos visuales, ya que los 3 están maravillosamente realizados. En general, solo tengo cosas positivas que decir sobre el arte y la animación de la serie. Durante toda la emisión, fue perfecto. Onichannel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video.
Si nos vamos a la banda sonora, no me voy a extender mucho en este aspecto, pero quiero destacar que todas las canciones que escuché mientras veía el anime me encantaron. Cada una se aplicó perfectamente en los momentos adecuados, creando una excelente sinergia con el hermoso arte y la animación. Especialmente me gustaría resaltar la canción principal de la serie o el main theme, que tuvo 3 o 4 versiones diferentes, una versión clásica o orquestal, la versión normal, creo que también hubo una de piano y hubo unas versiones más, pero todas me impresionaron y pues lo mejor de todo es que se utilizaron en los momentos precisos del anime, lo que siempre pues añade de alguna forma puntos extras a la experiencia. Este gran trabajo fue realizado por Kana Utatane, una compositora que, aunque no tiene una amplia trayectoria en el mundo del anime, ha hecho un excelente trabajo. Me di cuenta, mientras investigaba para el video, de que también compuso la banda sonora de otro anime de esta temporada de verano, Koi wa Futago de Warikirenai, que trata sobre 2 hermanas gemelas enamoradas de su amigo de la infancia. Personalmente yo vi el anime, pero pasó bastante desapercibido y la neta no destacó ninguna canción de esa banda sonora. Así que oye, 2 enfoques completamente distintos dentro de esa misma temporada, pero oye, le agradezco a Kana Utatane por el gran trabajo que nos dio en Makeine. Sin duda, estoy interesado en verla en futuros proyectos, porque lo que nos brindó en este anime, al menos a mí, me encantó. Un tema poco explorado dentro del género del romance son los sentimientos no resueltos. Nostalgia, remordimiento, arrepentimiento, amor no correspondido, duelo emocional y amistades que ayudan a sanar el dolor de un corazón roto. Makeine es una obra que se valora más a medida que uno se aleja de sus días escolares. Dependiendo de qué lado de la situación te encontrabas en tu vida escolar, puedes sentir empatía con las chicas rechazadas o comprender el dolor de alguien a quien rechazaste. La vida escolar pasa tan rápido que rara vez nos detenemos a reflexionar sobre nuestras acciones. Y ahora, como adultos con una mayor madurez emocional, o se supone, podemos entender estas situaciones con más claridad. Makeine es un soplo de aire fresco para este género de anime y para el entretenimiento en general. Me encanta centrarme en personajes que atraviesan dificultades emocionales. Disfruto de las historias que logran un buen equilibrio entre la naturaleza caprichosa y vibrante de la vida escolar y la complejidad emocional que se viven en esos años. No diría que Makeine es una historia de crecimiento tradicional, sino que explora el otro lado de muchas narrativas cliché vinculadas al romance adolescente. En el último año, se nos presentó, por ejemplo, Bokuyaba All the Dangers in My Heart, que es pura dulzura en su escritura y en la representación del amor joven. Pero en contraste en Makeine, se adentra en las experiencias del amor rechazado y, a veces, incluso prohibido, en esta etapa de la vida. Si estás buscando los típicos clichés o finales predecibles que a menudo vemos en los animes de romance, este definitivamente no es el anime adecuado para ti. Sin embargo, si anhelas un soplo de aire fresco, algo que te sorprenda y te deje con ganas de más, Makeine es la opción perfecta. Cumple en todas las áreas y te envolverá en su historia de una manera que pocas series logran. Para mí, Makeine, Too Many Losing Heroines, fue uno de los animes que más disfruté ver. Lo considero uno de los mejores de la temporada de verano de 2024. Este anime de romance es una joya que no dudo en recomendar a todos aquellos que ya están inmersos en este género. Su profundidad emocional y su enfoque innovador lo convierten en una experiencia inolvidable que te tocará el corazón.